Muy buenas. Estoy resumiendo mi libro Un mapa filosófico del mundo. Y en este vídeo de hoy voy a hablar del derecho. El derecho es una realidad que se nos impone a todos porque todos vivimos en un Estado y estamos sujetos a normas jurídicas, muchas más de las que somos capaces de conocer y de entender. La naturaleza del derecho es muy clara. El derecho es una técnica o un conjunto de técnicas para hacer normas y para aplicarlas, de tal manera que que los gobernantes puedan ejercer el poder. El derecho es propio de los estados, ¿eh? Y en principio está construido para conservar y hacer viable el Estado, aunque ulteriormente el propio derecho genera unas limitaciones del poder del Estado. Todos los estados tienen normas desde el Código de Hammurabi. Todos los estados, por tanto, son en ese sentido estados legales, estados de derecho, ¿eh? Y desde luego el derecho está ya sistematizado claramente, ¿eh?, a partir de la Roma imperial. Bien. El derecho no es la voluntad del pueblo, como se pretende en la ideología de los estados de partidos. Eso es una cuestión que hay que tener muy clara. El derecho tampoco implica directamente la justicia, porque incluso el derecho emanado de la voluntad popular puede ser un derecho injusto y lo es muy frecuentemente. Y luego, por otro lado, tampoco se puede decir que el Estado del que he hablado en los dos anteriores vídeos se pueda reducir a un Estado de derecho. El Estado, por supuesto, tiene derecho, como estoy diciendo, pero tiene muchas más cosas. Es un Estado de hecho y, de hecho, el propio Estado es capaz de saltarse el derecho, por ejemplo, con personas que están fuera del derecho, fuera de la ley, o con la aplicación de un derecho de gracia que se salta las decisiones de los tribunales de la justicia. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta para tener un mapa realista acerca de este asunto es que no existe el derecho natural, lo mismo que no existe la religión natural, una religión de los hombres primitivos, anteriores de las religiones positivas, o no existe un lenguaje natural, un lenguaje primitivo que fuera anterior a los lenguajes realmente existentes, o una razón natural universal que fuera propia de los individuos de las sociedades tribales o prestatales, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hecho de que no exista el derecho natural, que el derecho natural sea una construcción de razón, y que no exista como tal, afecta mucho a la cuestión del estatuto ontológico de los derechos humanos. Como ustedes saben, la Asamblea Francesa en 1789 hizo una primera declaración y luego hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, después de la Guerra Mundial Segunda, y luego hay otra declaración posterior del Cairo de los derechos humanos para los musulmanes, ¿no? Estas dos declaraciones, la del Cairo y la del 48, ya nos ponen sobre aviso de que no se trata de declaraciones universales, puesto que cada uno toma la que le parece. La, la, la lista de derechos que aparece en los derechos humanos es una lista muy heterogénea, muy oscura y que no tiene contornos claros. No tiene contornos claros porque no se sabe muy bien a quién se aplica. Como ya digo, no es universal. Y tampoco se sabe ni en la filogénesis ni en la ontogénesis. Se aplica a la mórula preimplantatoria, se aplica al feto, se aplica al hombre de Neandertal, se aplica al hombre antecesor, de Atapuerca, pues tampoco sabemos, ¿no? Y no parece, porque desde luego los hombres, si no, habría, pues qué sé yo, probablemente habría que sacar a todos los restos de los hombres del Paleolítico de los museos y enterrarlos o incinerarlos o lo que fuera. La declaración, la nuestra, la del 48, es muy confusa en cuanto a los contenidos. Hay una serie de derechos que son individuales,
que van normalmente, son los que van del artículo 30 al 21. Luego hay otros que se llaman económicos, sociales, culturales, que entonces el sujeto de derechos es otro, no es el sujeto individual, que van de los artículos 22 al 27, son más bien colectivos, ¿eh? Y son muy heterogéneos, porque en qué medida pues el derecho a la eutanasia, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho al aborto, primero, en qué medida pueden considerarse derechos y segundo, en qué medida pueden considerarse derechos humanos universales, lo cual también es bastante problemático. Es una declaración que además no está fundamentada, ¿eh? Porque está fundamentada en ese justnaturalismo, en esa idea de que hay un derecho natural universal, que es una idea radicalmente falsa, que procede de una idea teológica, que es la idea del pueblo de Dios, del género humano, de los que ya hablamos en otra ocasión. ¿Eh? Los compromisos que ciertos estados toman con los derechos humanos son los que toman esos estados. Y entonces los derechos humanos son vigentes en la medida en que determinados estados, algunos estados, los asumen y los incluyen en sus constituciones o en su legislación positiva. Para terminar este comentario, quiero hablar de los derechos de los animales. En 1978 se formó una Liga Internacional de los Derechos de los Animales y posteriormente se hizo una Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Bien, desde la perspectiva, desde la antropología que yo he expuesto a la hora de hablar de la noción de hombre y la noción de individuo y persona en los vídeos anteriores y en otros capítulos del libro, los animales no son personas, y no son personas, son individuos, pero no son personas. No son personas porque no están integrados en la sociedad de personas, y porque no establecen relaciones de reciprocidad normativas, éticas, morales, etcétera, con el resto de las personas o el resto de los animales. Por supuesto, a los animales se les aplican muchas veces categorías antropológicas, ¿no? Como cuando se habla de las abejas reinas, obreras, exploradoras, de las guerras de las hormigas, de la violación de los ánades reales, de la política de las chimpancés, de la música de pájaros, etcétera, etcétera. Pero todas estas categorías antropológicas aplicadas a los animales están mal aplicadas, ¿eh? Y ni siquiera se pueden muchas veces aplicar, ni siquiera, como digo, a las otras especies extintas del propio género Homo, del género de los hombres, ¿no? Las personas implican estructuras antropológicas, implican instituciones antropológicas, implican normas, implican relaciones entre personas, implican relaciones éticas y morales entre personas y entre grupos. Los animales no tienen capacidad de reivindicar derechos, ni de entender derechos, ni de recibirlos, ni de reclamarnos, ni de asumirlos, ni de tomarse en serio las contrapartidas que suponen los derechos, que son las obligaciones que las personas tenemos en las sociedades de personas, ¿no? Entonces, los animales se personifican desde fuera, pero ellos no están metidos, integrados en sentido estricto en la sociedad de personas, ¿no? Entonces, el buen trato que se les debe a los animales es una norma que pueden establecer los estados, algunos estados la establecen, ¿eh? Por una serie de razones muy importantes y vamos, muy positivas. Digo que algunos estados establecen normas sobre el buen trato, el buen trato a los animales como una obligación, pero es una obligación que determinados estados ponen a sus súbditos, ponen a sus ciudadanos, diríamos, ponen a las personas. Es una obligación de las personas, no es un derecho de los animales. El concepto de derecho aplicado a los animales yo creo que es un concepto excesivo, como estos otros que vengo diciendo pues eso, de la guerra de las hormigas o de la política de los chimpancés, otros ejemplos parecidos. Bueno, pues hasta aquí este comentario sobre la naturaleza del derecho. Nuevamente, muchas gracias por tu atención.